Gracias una vez más, honorable magistrado. El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción en contra de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Hermosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban, Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y por la fusión que hizo el tribunal, Huáscar Bernabé Méndez Pineda. Magistrado, este ha sido un entramado de corrupción que ha encontrado el Ministerio Público en su investigación y que hemos dicho públicamente que ha funcionado como un pulpo. Y permítame explicar. Hemos dicho que ha funcionado como un pulpo porque de lo que se ha tratado es de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción ha tenido tentáculos en diferentes instituciones del Estado. En el transcurso de la presentación de esta medida de coerción, en la medida de que el Ministerio Público se la vaya presentando a usted, señoría, a través de mis compañeros, usted podrá comprender fácilmente dónde estuvieron los tentáculos de este entramado de corrupción. Estos depredadores de fondos públicos no solamente actuaron físicamente, sino que utilizaron un conjunto de vehículos societarios para sustraer de manera fraudulenta fondos públicos. Nos referimos a Domedical Supply, SRL, Swing Suplidores Institucionales Méndez, SRL, General Medical Solution, AM, United Suppliers Corporation, SRL, Cameron Supply, SRL, General Supply Corporation, SRL, Watmax Dominicana, SRL y Fuel American Inc. Dominicana, SRL. El punto de partida de esta investigación que ha desarrollado el Ministerio Público, en un acto de franqueza del Ministerio Público, inició con un programa que hiciera la periodista Nuria Pierre. A partir de ese momento y junto a indicios que ya venía acumulando el Ministerio Público, se ha podido dar al traste con esta red criminal que presentamos ante usted en el día de hoy. Esta red criminal ha tenido algunas particularidades que es necesario resaltar. ¿Esto por qué? Porque una de las condiciones, uno de los combustibles que alimentó esta red ha sido el tráfico de influencia. Y esto ha sucedido por el hecho de que la cabeza operativa de esta red, el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, aprovechó su condición de hermano del expresidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, para, como un pulpo, poner sus tentáculos en diversas instituciones del Estado y sustraer miles de millones de pesos en pagos, y el tribunal verá en lo adelante cómo operaba esta red. Otro elemento que es importante resaltar para que su presidencia pueda entender cómo el tráfico de influencia fue un combustible esencial para la dinámica de funcionamiento de esta red es el hecho de que la misma comienza o intensifica su operación a partir del año
2012, momento en que el expresidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, hermano de Juan Alexis Medina Sánchez, inicia su primer periodo presidencial. Esta asociación de malhechores está compuesta, además de el imputado Juan Alexis Medina Sánchez y los otros imputados a lo que hice referencia anteriormente, Huáscar Bernabé Méndez Pineda, que repito, ha sido fusionado, pero además por Víctor Guillermo Librán Báez, que no está presente en este proceso, pero esperamos que lo esté en procesos posteriores, y Rafael Leonidas de Olio. ¿Qué han hecho fundamentalmente esta asociación de malhechores? ¿Cuáles han sido las conductas típicas que han utilizado para sustraer de manera fraudulenta fondos públicos? Han estafado al Estado Dominicano, han desfalcado al Estado Dominicano, se han aprovechado de la coalición de funcionarios para estafar y desfalcar al Estado Dominicano, entre otros tipos penales a los que haremos referencia de manera específica al momento de presentar ante usted la calificación jurídica de este proceso. Hasta este momento, y esto debe quedar claro, hasta este momento, ¿en cuáles instituciones estuvieron presentes los tentáculos de este entramado de corrupción? En la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, OISOE, en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, y en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También en la Policía Nacional. Con relación a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, es justo señalar que esta oficina es una dependencia directa del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República. Y es necesario que este tribunal entienda bien esta dinámica por el hecho de que, siendo el Presidente de la República el jefe directo de la Oficina de Supervisores de Obra del Estado y operando el imputado Juan Alexis Medina Sánchez en la OISOE y en otras, pero en este caso en la OISOE, es fácilmente verificable cómo el tráfico de influencia fue un combustible esencial para este entramado de corrupción que, como hemos dicho, ha depredado fondos públicos. Esa influencia del imputado Juan Alexis Medina Sánchez en la OISOE es tan evidente que en ocasiones se presentaron inconvenientes con personas vinculadas a él que estaban presentes en la OISOE y que el propio Francisco Pagán decidió desvincular de la OISOE y fue obligado por este imputado a contratarla nueva vez. Es necesario, magistrado, también señalar en este punto cómo dentro de esa relación de tráfico de influencia al que hemos hecho referencia, Presidente de la República, director de OISOE, el hermano del Presidente de la República operando, entra también el Contralor General de la República, en este caso el señor Rafael Antonio Hermosén. No hay que ser un experto en estos temas como para saber que para que se libren pagos millonarios es necesario contar con la complicidad del Contralor de la República. A tal punto que en interrogatorio que realizara el Ministerio Público al ingeniero Pagán, él mismo establece, y esa es una pieza que consta en el proceso, yo no podía hacer nada sin el Contralor. O sea, se necesita la complicidad del Contralor, no solo para que se realicen estos pagos de manera fraudulenta, sino para, como se verá más adelante, conseguir las velocidades con las que se realizaban estos pagos. Volvamos a otro punto. Las empresas que utilizaba el imputado Juan Alexis Medina Sánchez para drenar de manera fraudulenta fondos públicos. Con su venia
quisiera repetirlo. Domedical Supply, Swing Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution AM SRL, United Suppliers Corporation SRL, Kindred Supply SRL, General Supply Corporation, Watmax Dominican SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL. ¿Qué características tenían estas empresas? Uno, eran compañías de carpeta dedicadas a las más variadas y disímiles actividades comerciales, pero en realidad ninguna tenía la capacidad operativa para suplir de forma directa ni cumplía con los principios básicos de información de mercado, publicidad, venta, transporte, almacenaje y financiamiento. De todas maneras, lograban colocarse por encima de empresas que sí tenían estos requisitos. ¿Y cómo lo hacían? A través del tráfico de influencia. Segunda característica, eran empresas que no contaban con los recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decían realizar. Atención a esto, magistrado. Empresas que licitaban con el Estado, que ganaban a través del tráfico de influencia y que ganaban sumas millonarias de dinero, no registran en la Tesorería Social personal como para poder realizar estas operaciones. Tercero, cambiaban de objeto social con frecuencia a los fines de hacer procesos de licitaciones que eran trajes a la medida e incluso en algunos casos se convocaba licitaciones para productos que ya tenía el imputado Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, no era que se creaba la necesidad en el sector público, era que él tenía cómo satisfacer una necesidad que luego se creaba en el sector público para entonces comprarle los productos que tuviera en almacén. Cuarta característica, realizaban operaciones inusuales como es el cambio habitual de socios, gerencia y administración entre los mismos miembros de la organización criminal, y esto se podrá ver más adelante en detalles. Quinto, otorgaban poderes especiales donde se evidenciaba quiénes eran los beneficiarios finales que realmente tenían el control de la compañía. Dicho de otra manera, iban cediendo las acciones de mano en mano hasta que circulaban hasta llegar hasta el verdadero beneficiario, que era el beneficiario final, en este caso el imputado Juan Alexis Medina Sánchez. Otra peculiaridad es que la mayoría de estas compañías, en donde se hacían contar socios completamente diferentes, compartían el mismo domicilio social y de hecho la mayoría cambiaron a los domicilios del imputado Juan Alexis Medina Sánchez a partir del tiempo en que empezaron a contratar con el Estado. O sea, podían estar en una localidad X, pero en el momento que comienzan a contratar con el Estado, comienzan a confluir en una misma ubicación o punto geográfico. Siguiente característica. Estas compañías no tenían solvencia económica suficiente para la magnitud de las actividades contratadas con el Estado Dominicano. Así también era común que su principal actividad económica, muchas veces la única, era la de ser proveedores del Estado en bienes y servicios. Finalmente, varios socios de las compañías del entramado aparecen como trabajadores dentro de otra empresa. O sea, el que usted podía encontrar como gerente de una empresa o como contable de una empresa podía aparecer con otra función dentro de otra empresa del propio entramado societario. Es de esta manera que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez pudo acceder, sus tentáculos pudieron llegar a instituciones, repito, como ISOE, FONPER, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y las EDES, o sea, las compañías distribuidoras de electricidad. Y lo hacía con las compañías a las que hemos hecho referencia. Le comentaba anteriormente, magistrado, cómo estas compañías, cuando comienzan a contratar con el Estado, se mueven a un lugar particular. Yo le podría decir, se mueven a su guarida. ¿Cuál era la guarida? Avenida 27 de Febrero, número 328, edificio RS, sector Bellavista, Distrito Nacional. ¿Quiénes estaban ahí? Watmax Dominicana SRL, Kindred Supply SRL, General Supply Corporation SRL, Domedical Supply SRL, Mybro SRL. Te podría llegar a pensar, pero seguro no hay más. Sí, hay más. Supliagro Petco SRL, Fuel American Dominicana SRL,
Obersa Petroleum Group, OPG SRL, 27328 SRL, y hay más. Swing Suplidores Institucionales SRL, Consorcio GGSC SRL, Electrodac SRL, Comercial Cubanta SRL, Proyecto Engineering Construction PIC SRL. Quizás ahora usted dice, ya si no hay más. Hay más. Ahí también funcionaba, en el edificio RS, Avenida 27 de Febrero, número 328, la Fundación Tornado Fuerzas Vivas. Esta Fundación Tornado Fuerzas Vivas no era más que un vehículo político, podríamos decir, para luego que se sacaban fraudulentamente fondos públicos, invertir en campañas en beneficios propios de los integrantes de este vehículo político como de terceros. Dentro de los imputados que formaban parte de Tornado estaba Julián Esteban Suriel Suazo, que era su secretario, Huáscar Bernabé Méndez Pineda, el que se fusionó, que era su tesorero, y Rafael Leonidas de Olio, que todavía no está presente, que era su vocal. También era parte de esta dinámica el fenecido Omalto Gutiérrez Remigio. Esto permite, magistrado, interpretar fácilmente cómo, en primer lugar, está el tráfico de influencia, en segundo lugar, se crea un entramado societario que pueda aprovechar al máximo ese tráfico de influencia y sustraer fondos públicos, lo voy a repetir, y depredar fondos públicos hasta más no poder. Para eso, para poder primero sustraer fondos públicos y después inyectarlos a la campaña, para que en la medida de que se inyectaban grandes cantidades de fondos públicos, poder empujar en una dirección política y luego volver al mismo ciclo en el que se iban a seguir drenando fondos públicos. Para eso, el conjunto de compañías al que hemos hecho referencia que utilizaba el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, que podría ser considerado no solamente un entramado societario, no solamente un entramado de corrupción, sino un ecosistema que utilizaba el pulpo para poder sacar del Estado la mayor cantidad de dinero posible. ¿Y cuánto pudieron sustraer? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos a este punto. ¿Qué cantidad de dinero pudieron sustraer del erario público? ¿Qué cantidad de dinero que pudo ser destinada a los hospitales, a las escuelas, a las carreteras, a resolver el problema eléctrico, al desarrollo social, a crear oportunidades, a la educación? ¿Cuánto, magistrado? Hasta este punto, aproximadamente, y permítame, 4.776.775.128 pesos. Casi 5.000 millones de pesos sustraídos del erario público. ¿Cuántas cosas en beneficio de la nación se podrían hacer con 5.000 millones de pesos que queden en la mano de un grupito, de un entramado societario que se aprovecha de esos fondos para tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías? ¿Y cómo se hizo esto? Ya le hemos compartido las empresas del entramado societario. Mire un ejemplo. Domedical Supply contrató por montos aproximados de 2.600 millones de pesos en el Ministerio de Salud, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en el Instituto Nacional del Tabaco, en el Ministerio de Hacienda, en FUNPER y en la Policía Nacional. Fuel American contrató por aproximadamente, y los montos están exactos, yo se lo estoy diciendo aproximadamente solo para ahorrar un poco de tiempo, 220 millones solo operando en la Policía Nacional. General Medical Solution, 223 millones de pesos operando en el Ministerio
de Salud Pública en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Hacienda. General Supply Corporation, 1.200 millones operando en el Ministerio de Obras Públicas y en la OISOE. Swing Suplidores Institucionales Méndez, SRL, 83 millones operando en la Dirección General de Migración, Ministerio de Hacienda, FUNPER, Ministerio de Educación. Carry Supply, 346 millones operando en el programa de medicamento esencial en el Servicio Regional de Salud Norcentral. Y United Supply, 17 millones operando en el Ministerio de Hacienda. Eso suma los 4.700.775.128 pesos a lo que he hecho referencia.